Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, hazme justicia y ten misericordia de mí. Estamos en la plena temporada nueva de Clama a mí y yo te responderé. Hemos estado revisando todas las oraciones que están registradas en la palabra del Señor. Hemos llevado la línea cronológica de la historia del pueblo de Israel, la línea de orden de los libros del Antiguo Testamento y por supuesto que avanzaremos hacia el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, las cartas de Pablo y las demás cartas generales que hay allí. Llegaremos al final. Vamos avanzando. Hoy nos toca un salmo. En la selección que han hecho los hermanos del equipo de traductores y editores de la Reina Valera del 95, cuando pusieron allí esa hermosa tabla de oraciones de la Biblia, pues dentro de los 150 salmos que hay, escogieron uno solo. Claro, si nosotros calificamos a los salmos como oraciones cantadas, porque son cánticos, pues tendríamos en realidad que tomar en cuenta los 150 salmos para hablar de oraciones. Si hay un libro de oraciones y cánticos en la Biblia, por excelencia ese es el libro de los salmos. Pero nuestros hermanos solamente escogieron uno de los salmos. Ustedes ya saben cuál es, los que pueden ver el título allí, ya se los voy a decir. Bueno, sí, podemos ubicarnos en el Salmo número 9. Ubiquémonos en el Salmo número 9, allí va a estar nuestra reflexión el día de hoy. Venga, un café por eso. Porque está de un sabor hoy excelente. Bueno. ¿Qué tengo que decir al respecto en la parte técnica para que nos vayamos ubicando un poco en la línea histórica del pueblo de Israel? Ustedes saben que habíamos dicho que el pueblo salió de Egipto, duró 40 años en el desierto, entró a la tierra prometida, los gobernaron algunos jueces, pidieron rey y Dios les dio reyes a ellos. Y llegó el tiempo de la monarquía con Saúl, con David y con Salomón. Y después de Salomón, el reino se divide y queda dividido en dos países el reino. El reino del norte, que fue Israel, compuesto por 10 tribus, fue dispersado por Asiria en el 722 y se acabó políticamente ese país. Judá duró un poco más, unos 132 años más, pero finalmente también fue llevado a Babilonia, fue deportado por Nabucodonosor, pero a los 70 años ya se cumplió la promesa o la profecía del retorno. Ya nosotros hablamos del retorno, tomamos en cuenta en parte a Zorobabel, pero más a Esdras y a Nehemías con las oraciones que dieron. Y tenemos que decir que durante la época de la monarquía, como ustedes ven, la gran mayoría de los salmos fueron escritos, compuestos o compilados o arreglados por David o para David, el gran salmista. Entonces, el libro de los Salmos uno pudiera ubicarlo en el tiempo de la monarquía, por lo menos en lo que fue su producción como tal, es decir, el contenido. El arreglo del libro como tal ya lo ponen un poco más tarde, ¿sí? Pero, y ahí hay discusiones, como siempre, siglo V, siglo VI, siglo IV, y hay discusiones para ubicar el arreglo final del libro de los Salmos, pero en cuanto al contenido como tal, tenemos que reconocer que el rey David
fue el que más compuso salmos, o le compusieron salmos, el que más los arregló y todo esto, pero en cuanto a la producción del contenido, la época de la monarquía. Cuando hablamos de la época de la monarquía, tenemos también que hablar de los libros de sabiduría. El libro de Job, ¿sí? Libros sapienciales, el libro de Job, por ejemplo. Y, por supuesto, el libro de Proverbios y Eclesiastés, que son del rey Salomón. Entonces, muy probablemente estos libros también corresponden a la época de la monarquía en su contenido como tal. Que más tarde se haya hecho el arreglo final, listo. Pero aquí estamos reconociendo, por así decirlo, Salmos, David. Sabiduría en lo que es Job, Proverbios, Eclesiastés, Salomón y por supuesto Cantar de los Cantares. Entonces, todos esos libros que aparecen allí, libros sapienciales, libros de sabiduría o libros de poesía, también están dentro de la línea histórica. Tenemos que ubicarlos en cuanto a la producción de su contenido en la época de la monarquía. Obviamente que sí, contienen escritos que son mucho más antiguos, pero que vinieron a ser arreglados allí y compilados y puestos en su forma final un poco más tarde. Entonces, dicho esto, hemos ubicado estos libros en la línea histórica, que es lo que nos interesa, porque el Salmo número 9, el que vamos a revisar hoy, es un Salmo de David. Está calificado o clasificado mejor como un salmo de lamento o de súplica, aunque contiene acción de gracias, contiene alabanza, invitación a la alabanza también. Dice, te alabaré, Señor, con todo mi corazón, contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre altísimo. Y sí, y sigue hablando de esto, pero empieza a hablar de unos enemigos y unos asuntos que ya voy a mencionar. Y en el versículo 9 dice, el Señor será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Canten al Señor. Versículo 9. Canten al Señor los que habitan en Sión, publiquen entre los pueblos sus obras. El que demanda la sangre se acordó de ellos y no se olvidó del clamor. Entonces, es como si estuviéramos con una acción de gracias, alabanza por lo que el Señor hace en favor de su pueblo. Pero lo habíamos dicho ya el 16 de abril del 2021, que revisamos este salmo, que aquí hay enemigos, naciones y malos que se contraponen a afligidos, menesterosos y pobres. 3 contra 3. Enemigos, naciones y malos versus afligidos, menesterosos y pobres. Aquellos poderosos que buscan el mal porque sí, porque les place, porque tienen el poder, ¿sí? Entonces se habla de los enemigos, de las naciones y de los malos, que ven al otro, al más débil, y no ven cómo ayudarlo, sino cómo hacerle más mal, cómo aprovecharse de él, cómo conquistar más tierras, cómo conquistar más reinos, cómo engrandecer su poder. Entonces la enemistad crece, las naciones se fundan sobre fundamentos de sangre, de violencia, de injusticia y de maldad, y los malos son los que están gobernando. Bueno, estamos hablando del siglo, por lo menos del siglo IX antes de Cristo, por lo menos, o sea, no estamos hablando de hoy, ¿sí? Versus los afligidos, aquellos que padecen necesidad a nivel personal, a nivel de familia, o por culpa de aquellos malos que, habiendo conquistado, se enseñorean de las naciones y provocan mal sobre las naciones que componen esos pueblos conquistados.
Los menesterosos exactamente son los mismos, los que tienen necesidad de, los que no tienen ni recursos y a veces ni habilidades ni capacidades para buscar el sustento propio, o si no, porque la naturaleza o porque el gobierno establecido, el imperio que llegó, no les da la oportunidad y de alguna manera se mantienen menesterosos y pobres. Entonces, este encontronazo tan disímil, tan disparejo, tan injusto, tan desigual y que provoca impotencia, dice el salmista: Señor, ayúdanos. Entonces, han escogido como la oración de todos los salmos para tener en cuenta los versículos que van desde el versículo 13 hasta el versículo 20, donde termina el capítulo 9. Si ustedes tienen en sus manos una versión Dios habla hoy, ¿sí? En la versión griega van a ver que los salmos 9 y 10 están, digamos, unidos según el texto original en hebreo. Están unidos los dos salmos 9 y 10 en una forma acróstica. Es decir, van por Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Het, Bat, Zayin, Hetet y así en adelante. Van guardando los, ¿cómo se llama? Los versos de acuerdo con el alefato, o como lo diríamos, el alfabeto hebreo. Entonces van guardándolo allí y es entre los dos, el Salmo 9 y el Salmo 10, son un solo salmo acróstico en la versión hebrea que trae acción de gracias, trae alabanza, manifestación pública de confianza en el Señor, pero el salmista toma a pecho propio los versículos 13 al 20 como una oración personal. Porque aunque muchos males ocurran, aunque muchos males sean provocados por los poderosos, aunque mucha gente sufra, aunque muchos estén percibiendo el mal y sufriendo sus consecuencias, siempre orará el justo de manera individual delante del Señor. Mucho mal puede estar sucediendo en este mundo porque el corazón del hombre no ha cambiado, pero tu oración siempre va a ser personal delante del Señor. Señor, aquí estoy yo. Muchos están sufriendo, sí, pero yo estoy aquí. Muchos están padeciendo el mal, pero yo estoy menesteroso y necesitado. Y aquí vengo, Señor, a pedir tu ayuda. Es como si el salmista dijera: sí, hay mucho mal agregado, mucho mal regado. Ten misericordia, Señor. Pero aquí te voy a hablar yo. Ayúdame a mí. Y tenemos el Salmo 9 del versículo 13 al 20. Voy a leerlo. Permítanme tomarme la libertad de leer. No escogí, pero déjenme, yo creo, me gusta la versión, la traducción del lenguaje actual. Voy a escoger esta para leérsela y que vayamos viendo digamos, el consenso de oración que tienen estos versículos, la connotación, de oración que tienen estos versículos. Dice, Salmo 9, versículos 13 al 20, versión traducción del lenguaje actual. Dice así: Dios mío, compadécete de mí, fíjate en los que me odian. Mira cómo me afligen, no dejes que me maten. Tú me salvaste, por eso estoy feliz. Iré a donde todos me oigan y les diré a los que pasen que también deben alabarte. Los pueblos que no te conocen han caído en su propia trampa, han quedado atrapados en la red que ellos tendieron. Tú te has dado a conocer como un juez siempre justo. En cambio, los malvados caen en su propia trampa. Que se mueran los malvados, dice el salmista. Esas naciones que no te conocen ni te toman en cuenta. Esta es una expresión imprecatoria donde se pide el castigo y se
¿cómo se llama? Se pronuncia el mal o se desea el mal sobre aquellos que son enemigos. Dice que se mueran los malvados, esas naciones que no te conocen ni te toman en cuenta, pero tú, Dios mío, nunca te olvides de los pobres, ni pongas fin a sus esperanzas. Vamos, mi Dios. En la versión original dice, Kuma Adonai, levántate, Señor. Llama a cuenta a las naciones, establece el juicio sobre ellas. Hazlos que sientan miedo. No permitas que te desafíen, que sepan esos paganos que no son más que polvo, son como lo somos todos nosotros. Y así termina la versión de la traducción del lenguaje actual. Señor, hazme justicia. Ante todo el mal que está rodeando al salmista, por las naciones, por los malos, por los poderosos que son malvados, por aquellos enemigos de él que quieren su muerte. Y por supuesto estamos hablando de David. Este es un Mismor le David. Este es un salmo de David. Estamos hablando de David, aquel guerrero que, por supuesto, por su condición de rey, por su condición de guerrero, de soldado, de un perfecto militar y ganador de grandes batallas, por supuesto generó una gran cantidad de enemigos. Y al hacerlo de esta manera, pues los que querían la muerte de David no eran pocos. Y no sé cómo se siente estar al acecho de tantos enemigos, y no solamente tantos, sino tan poderosos. Es decir, que muy bien podían quitarle la vida en cualquier momento. Entonces, considerando a David, toda su actividad bélica en la que se vio involucrado, muy guerrero, perfecto, excelente guerrero, pero con un montón de enemigos encima, clama al Señor de esta manera. Y le dice, Señor, hay enemigos, hay naciones y hay malos que están contra nosotros, que somos los afligidos, los menesterosos y los pobres. No tenemos cómo huir todo el tiempo. Van a lograrlo en cualquier momento. Pero tú, Señor, por favor, haz justicia. Ten misericordia de mí, Señor. Mira mi aflicción, porque padezco a causa de los que me aborrecen. Mis amados, si bien David padecía por todas estas persecuciones y eleva esta oración extraordinaria, bien, es una invitación para nosotros. Tal vez no perseguidos por ejércitos, tal vez no con enemigos poderosos, pero sí con grandes aflicciones y sufrimientos, que se salen de nuestro control, que se salen de nuestra mano, y le decimos al Señor, ten misericordia. Ahora, que tenemos enemigos, que tenemos aquellos que nos hacen el mal, bueno, nuestro Señor Jesucristo dijo que por ellos, que debemos amarles, que debemos amar a nuestros enemigos, orar por ellos, bendecirlos y hacerles el bien. Mateo 5:43, allí está. Pero en el momento en que padezcamos injustamente a manos de alguien que nos ha herido o que nos está hiriendo y que nos está dañando, sea cual sea, que muy probablemente debe estar cerca de nosotros, quiero recordarles, mis amados, la palabra que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dijo, para esto ustedes fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él, nuestro Señor Jesucristo, no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Nuestro Señor Jesucristo, mis amados, nos ha dado el ejemplo.
De David con su oración pidiendo misericordia y justicia de parte del Señor, nos vamos a nuestro Señor Jesucristo en la pluma de Pedro, escribiendo, dejándonos esta excelente, hermosa y desafiante enseñanza para nosotros. Estamos en aflicción, estamos en problemas, tenemos enemigos, hay gente que nos quiere hacer daño, hay gente que nos tiene envidia, hay gente que habla de nosotros sin nosotros estar presentes, hay gente que daña nuestra reputación, hay gente que dice blasfemia, chismes y cosas que no son de parte nuestra, hay quienes quieren hacerte daño en el trabajo, en la vecindad, en tu misma familia extensiva, en tu misma familia nuclear, donde sea. Arrodíllate, bendícelos delante del Señor, ora por ellos y dile: Señor, aquí te entrego esta causa. Haz tu justicia. Siguiendo el ejemplo que pone Pedro de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, nuestro Señor Jesucristo no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Que el Señor nos llene de su sabiduría y de su espíritu para que podamos recibir todo este sufrimiento que tal vez muchos causan sobre nosotros y decirle: Señor, hazme justicia y ten misericordia de mí. Padre, gracias por esta bendición que nos has entregado hoy. No es fácil para nosotros administrar, Señor, la controversia, la persecución, el daño, la maldad que ejercen otros sobre nosotros. No podemos controlarlo, Señor. No nos damos ni siquiera cuenta. Pero tú sí, tú sabes todas las cosas, Señor. Tú conoces los corazones de todos. Y nos unimos a David, nos unimos a Pedro, imitando a nuestro Señor Jesucristo, para orar por nuestros enemigos, por bendecirlos, por ayudarles, por pedirte que tu misericordia sea sobre ellos, pero también, Señor, que te encargues de hacer justicia. Ten misericordia de nosotros, Señor, de cada corazón aquí presente que ora, buscando de ti tu misericordia, tu ayuda, tu aliento, para salir adelante en una adversidad de sufrimiento, de enemistad, de envidia y daño. Solamente tú puedes hacerlo, Señor. Danos buen corazón para esto, para depender de ti y confiar en ti y saber que tú tienes en tus manos todas las cosas. Encomendamos ante ti el día que ya ha llegado. Guíanos, Señor, ten misericordia de nosotros, que sea fructífero el trabajo de nuestras manos. Y gracias, porque en ti estamos y de ti dependemos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Exactamente, le damos la gloria al Señor por ello. Que el Señor los bendiga y los guarde, que tengan muy buen día, un fructífero día en todos sus trabajos, que el Señor los cuide junto con sus familias y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga y los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.